Hola, hola, hola mi gente, ¿qué tal? Gracias por estar aquí nuevamente en este canal. Miren, en este video te voy a traer un top 5 de lo que son los 5 mejores procesadores en la actualidad en el 2021. ¿Por qué 5 solamente te quiero mencionar? Porque yo estoy seguro que con 5 tú tomas una decisión. Y quiero que el video sea un poco lo más concreto posible. Pero por favor, no se te olvide, ayúdame, suscríbete, comparte, dale like, para que el canal crezca. Sin ti yo no puedo crecer. Así que por favor, vamos al conteo. En la posición número 1 tenemos al papá de los procesadores. No podemos comenzar a hablar de un conteo de procesadores, de un top 10 de procesadores o top 5 de procesadores sin hablar con este, porque este de verdad es el papá de todos ellos. Estamos hablando del AMD Ryzen, en este caso del AMD Ryzen 9. Ese es el papá de todos los procesadores. Todas las máquinas que utilizan los gamers, la mayoría tienen ese procesador, porque es, como dije ya, el papá de todos ellos. Ese procesador cuenta con 12 núcleos, un total de hilos de 24 hilos, un reloj de 3.7 MHz y un reloj de aumento de 4.8 MHz, un caché L2 de 6 MB y un caché L3 de 64 MB. Es un procesador que trabaja con memorias DDR4 superior a los 3200 MHz. O sea, para tú poder sacar el rendimiento a ese procesador, tú tienes que tener una memoria de 3200 MHz o si tienes un poquito mayor. Eso es sin duda alguna. En la posición número 2 tenemos pues a su hermano, otra vez AMD, en este caso el Ryzen 7 4800. Este procesador tiene un núcleo es un procesador de 8 núcleos con 16 subprocesadores y tiene un total de caché L2 de 4 MB y un L3 de 8 MB. Este procesador trabaja con memoria DDR4 a 3200 MHz o LPDDR4 superior a los 4266 MHz. Entonces, en tercer lugar, tenemos el procesador Intel Core i9 9900K. Ese es el que tenemos en tercer lugar. Un procesador que tiene una cantidad de 8 núcleos y 16 subprocesadores. La frecuencia es de 3.6 GHz y la máxima es de 5 GHz. Tiene un caché de 16 MB Intel Smart. Y este procesador trabaja con memoria hasta 128 GB, dependiendo del tipo de memoria. Y el tipo de memoria que se recomienda para él es la DDR4 con 2666 Hz. Y en la posición número 4 tenemos al Intel Core 9. En este caso estamos hablando del Intel Core 9 1098 de la 10ª generación. Ese procesador cuenta con una capacidad de núcleo de 8 núcleos, 16 subprocesadores, tiene una frecuencia básica el procesador de 2.4 GHz y una frecuencia turbo máxima de 5.30 MHz. Tiene un caché de memoria, Intel Smart Caché de 16 MB y la memoria con la que el procesador se recomienda trabajar es con la DDR4 de 2933 MHz. Y para concluir este top 5 tenemos nuevamente Intel Core. En este caso estamos hablando del Intel Core 7 del 1087 de la 10ª generación. Es un procesador que cuenta exactamente con 8 núcleos, una cantidad de 16 subprocesadores, una frecuencia básica de 2.2 GHz y una frecuencia máxima de 5 GHz. El caché de memoria es igual que el anterior, de 16 MB Intel Smart, y la memoria con la que el procesador trabaja también es igual que la anterior, la DDR4 2933. Esto, mi gente, ha sido todo por hoy. Por esta razón quise solamente que sea un top 5. Quería que el video sea lo más concreto y certero para todos ustedes. Así que por favor, te agradecería de que me regales una suscripción. Regálamela. Dale un like. Riega la voz con tu gente. Para nosotros en un futuro poder tener un espacio más amplio
tener equipos para grabar con mejor calidad y todo eso, para brindarle la mejor información a ustedes. Nos seguimos manteniendo al tanto, seguimos manteniendo actualizados de las cosas que están sucediendo en el mundo de la informática, para entonces traer la información a ustedes. Así que ya saben, cuento con ustedes.